Amén. Quiero invitarle a que vaya conmigo a Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 11, y hoy vamos a leer el versículo 7. Recuerde que continuamos en nuestra serie titulada Los héroes de la fe, y hoy vamos a hablar acerca de Noé. Así que quiero invitarle a que vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y recuérdese que nuestra serie está titulada Los héroes de la fe. Hoy vamos a hablar acerca de Noé. Y Noé nos indica o nos muestra o nos enseña la obediencia por fe. La obediencia por fe. Así que cuando tenga ahí Hebreos capítulo 11, versículo 7, mira el versículo 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, por esa misma fe con la que preparó el arca, también con esa misma fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que nos das de acercarnos a ti. Y gracias, Señor, por disfrutar de tu presencia. Gracias porque en esta hora pudimos alabarte con todo nuestro corazón. Ahora nuestra oración es para que puedas bendecir nuestra mente y nuestro corazón, y que nos ayudes a entender qué clase de obediencia tú quieres que nosotros modelemos en nuestra vida. Señor, que nuestra fe sea visible, y a través de estos personajes que hemos estado estudiando, que tú nos ayudes a nosotros a ser hombres y mujeres de fe cada día de nuestra vida. Bendice este mensaje y nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Noé, la obediencia por fe. Ahora, si hay algo que debemos dejar en claro, es que la fe verdadera, lo hemos hablado todas estas semanas, la fe verdadera trae consigo acciones. La fe verdadera trae consigo acciones. Y el propósito de que la fe verdadera traiga acciones es que de esa manera, por medio de nuestros actos, por medio de nuestras acciones, se afirma de que verdaderamente tenemos fe en nuestra vida. El apóstol Santiago en su carta condena a quien dice tener fe, pero no hace nada para demostrarlo. Cosas tan sencillas como ayudar al que necesita, dice Santiago. Él termina afirmando que la fe, para que sea válida, debe ser expresada visiblemente por medio de nuestras acciones. Mire lo que dice Santiago 2:26. Y para las personas que nos visitan, les recuerdo que todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Hebreos capítulo 11, versículo 7. Pero mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está. Necesita acciones, necesita obras para mostrar qué clase de fe usted y yo tenemos. Ahora, entendemos que la fe es una cosa espiritual y que las obras lógicamente son cosas materiales. Entonces muchos o algunos podrían pensar que la fe corresponde al espíritu y las obras al cuerpo, pero el apóstol Santiago lo pone en un sentido contrario. Él dice que la fe, tanto la fe como las obras, van de la mano una con la otra. Así que básicamente lo que él está diciendo es que si usted cree realmente en Dios, usted dará evidencias de ello en su vida. Es decir, las cosas que dice y las cosas que hace. Usted va a evidenciar de la clase de fe que usted tiene por lo que dice y por lo que usted hace. Mire, Jesús afirmó una verdad que como cristianos no podemos negar en Mateo 7:20, y él dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe qué significa eso? Que nuestra fe hablan nuestras obras. Nuestras obras hablan de nuestra fe. Recuerde que Abel, hace un par de semanas atrás, nos ilustró la manera correcta de adorar y la clase de adoración que Dios demanda de nosotros. Mientras que la semana pasada Enoc nos enseñó sobre la clase de relación que Dios quiere tener con nosotros por medio de nuestra fe. La clase de relación que Dios quiere que tengamos con Él. Nuestro caminar, dice Enoc, por medio de la fe. Pero Noé probablemente, más que cualquier otra persona en la historia bíblica, nos relata la clase de obediencia. Escuche bien, obediencia que debemos tener. Recuerde que obedecer es hacer lo que se te pide, cómo se te pide, cuándo se te pide
y con la actitud correcta. Vuelvo a repetirlo. Obedecer es hacer lo que se te pide, cómo se te pide, cuándo se te pide y con la actitud correcta. Déjeme darle un resumen, porque esto fue prácticamente lo que Noé hizo cuando Dios le ordenó que construyera el arca. Obedecer es hacer lo que se te pide. ¿Qué fue lo que Noé hizo? Un arca, lo que se le pidió. Pero obedecer también es hacer lo que se te pide, cuando se te pide. Y Noé lo hizo. Al instante, él no dudó. Cuando Dios le dijo hazlo, él lo hizo. Obedecer es hacer lo que se te pide, cómo se te pide, cuándo se te pide. Dios le dio el cómo, Dios le dio datos específicos de lo que quería poner en el arca. Él le dijo, la vas a hacer de cierta madera. Él le dijo, la vas a impermeabilizar por dentro y por fuera. Él le dijo, va a haber una puerta, va a haber una ventana, no va a haber timón porque nadie va a poder manejarla. Yo soy el que la voy a conducir. Obedecer es hacer lo que se te pide, cómo se te pide, cuándo se te pide y con qué actitud lo hizo Noé. Escuche bien, por 120 años este hombre estuvo trabajando y predicando al mismo tiempo, con la actitud correcta. La obediencia, hermanos, significa gozo y comunión ininterrumpida con Dios. Y aquellos que hemos decidido agradar a Dios, es importante que hagamos lo que Él nos ordena. Esto es obedecer. Mire, no tenemos opción entre decidir si obedecer a Dios o no. Note que el obedecer a Dios, según las Escrituras, viene como resultado del amor que yo tengo por Él. Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Juan 14:23, Jesús contestó, si alguien me ama, también me obedece. Y Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con Él. Juan 14:24, el que no me ama, no me obedece. El apóstol Juan está poniendo una relación estrecha entre la obediencia y el amor a Dios. Usted no puede decir que ama a Dios si usted no lo obedece. Noé fue ese ejemplo de obediencia que usted y yo debemos seguir. Ahora, note que para el apóstol Juan, en estos 3 versículos que acabamos de ver, no hay nada más que una manera de demostrar el amor, y eso es a través de la obediencia. Fue en su obediencia como Jesús demostró que Él amaba al Padre, y es en nuestra obediencia que nosotros vamos a demostrar lo mismo. La obediencia es la clave para demostrar la clase de discípulos que somos. El comentarista C.K. Barrett dijo que Juan no deja en estos 3 pasajes nunca que el amor se convierta en un sentimiento de emoción. Su expresión es siempre moral y se manifiesta en la obediencia. De ahí, hermanos, la importancia de obedecer. De ahí la importancia de que Noé forme parte de esta lista de los héroes de la fe. La obediencia es importante. Y les recuerdo las palabras del gran escritor norteamericano Mark Twain, quien dijo, no es lo que ignoro de la Biblia lo que me preocupa, sino lo que conozco y sé exactamente cuál es su significado. Eso es obediencia, obediencia. Y a lo largo de la historia, Satanás ha intentado continuamente confundir y engañar a las personas, inclusive al mismo pueblo de Dios, acerca de las obras y la fe. Incluso puede hacerle creer a una persona que esa persona puede hacer tantas obras como ella quiera para llegar a ser salvo, y ella con todas sus obras se da cuenta al final de su vida que no lo es. Lo que debemos entender es que a lo largo de toda la Escritura se nos hace claro que una persona solo puede ser salva por medio de la fe. Por medio de la fe. Y las obras, lo hemos hablado 4 mensajes atrás, vienen como resultado de nuestra fe. Nunca como una muestra o nunca para alcanzar la salvación. Vienen como un resultado de nuestra fe. Todos los héroes mencionados en Hebreos 11 dieron a conocer su fe auténtica haciendo algo. Abel adoró, Enoc caminó con Dios y ahora Noé obedeció. Es una muestra visible de su fe. Todos los héroes de Hebreos 11 hicieron algo. Mire, la fe no puede verse sino por las cosas que usted hace. Así que si la fe es verdadera, usted va a hacer muchas buenas cosas. No era un hombre de fe y su vida mostraba continuamente su fe por medio de su obediencia completa a Dios. Mire lo que dice Génesis 6:9.
Estas son las generaciones de Noé. Noé, note la Biblia cómo lo describe: varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora podemos decir que Noé, al escuchar este versículo, adoró con fe tal y como Abel lo hizo. Incluso la Biblia dice que él caminó con Dios tal y como Enoc lo hizo, que básicamente eran antepasados de Noé. Ahora, la fe, hermanos, alguien dijo que la fe de Noé fue estupenda para su confianza absoluta en Dios y por su obediencia constante y sin cuestionamientos por 120 años en una labor que desde la perspectiva humana parecía absurda e imposible. Él fue fiel y obedeció. Esta fue la clase de fe que Noé modeló. Ahora aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué impacto tiene la fe de Noé para nosotros? Bueno, déjenme darle 3 razones, 3 impactos que la fe de Noé hace en nuestra vida. En primer lugar, por la fe, Noé obedeció al llamado de Dios. Lo hizo por fe. Por fe obedeció al llamado de Dios. Nota el versículo 7, por favor, si es tan amable, en Hebreos 11. En la primera parte dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que se salvó su casa. Por la fe, Noé obedeció al llamado de Dios. Mire, note que el versículo dice que fue Dios quien le advirtió a Noé sobre las cosas que estaban sucediendo en el mundo y el juicio que estaba a punto de traer hacia la humanidad. Dios estaba a punto de destruir la humanidad por un diluvio. Cuando Dios dijo lo que estaba listo para destruir la tierra, le pidió que hiciera algo. Nota lo que dice Génesis 6, 13 al 14. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Es decir, voy a deshacer todo lo que está en este mundo, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Versículo 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, es decir, la impermeabilizarás con brea por dentro y por fuera. Mire, Noé no dejó esto para después. Noé dejó, dice la Biblia, lo dejó todo y comenzó a trabajar inmediatamente. Muchos consideran que Noé vivió en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, y aunque probablemente había agua cerca, no había ningún mar ni ningún lago cerca donde la barca pudiera estar a flote. Ahora mire, con las dimensiones de este barco no iba a sobrevivir en un río. Pero con todo esto podemos darnos cuenta cuán extraño le sonó a Noé la orden de construir un barco de esa magnitud. Para la mayoría de nosotros habría sido algo raro que Dios le dijera a usted: construye un barco donde no hay un mar cerca o donde no hay un lago cerca. Estoy seguro que hubiera sonado raro. También hubiera sido exigente, incluso probablemente vergonzoso o abrumador que se nos pidiera una tarea como estas. Estoy seguro que usted y yo hubiéramos hecho hasta lo imposible por mostrar alguna excusa para no hacerlo. Pero Noé no lo hizo. Habríamos pensado en 1000 excusas y habíamos hecho hasta lo imposible para que Dios no nos eligiera a nosotros y eligiera a alguien más. ¿Se recuerda de Moisés? Cuando Dios lo llamó y él dice: ¿por qué yo? ¿Por qué no escoges a alguien más? ¿Por qué no escoges a aquel? ¿Por qué no escoges a este? Pero Noé no peleó, ni argumentó, tampoco se excusó, mucho menos se quejó y no pospuso, no lo dejó para después, sino dice la Biblia que inmediatamente comenzó su tarea. Él no cuestionó a Dios, simplemente obedeció. Ahora es interesante, escuche bien, que tardó más de 100 años para cumplir la única orden que Dios le hizo en toda su vida. 100 años para cumplir la única orden que Dios le hizo en toda su vida. Pero él se mantuvo fiel a su obediencia por medio de la fe. Porque la verdadera fe, hermanos, no cuestiona. La verdadera fe no cuestiona. La verdadera obediencia no cuestiona. Noé no cuestionó. El doctor MacArthur afirma que entre los incontables santos fieles
que aguantaron y persistieron en obediencia a Dios, Noé es el supremo, dice el doctor MacArthur. El supremo. No hay nadie como él entre todos los que obedecieron. Así que podemos estar seguros que Noé tenía muchas cosas personales que quería hacer. Por ejemplo, él tenía cosas que hacer en su tiempo. Él quería hacer cosas para su propio beneficio. Pero él entregó todo su tiempo y todo su esfuerzo para construir un barco que requería una clase especial de compromiso. Él lo tuvo y lo tuvo por fe. Imagínense a un hombre que probablemente tenía poca experiencia de cómo funcionaban los barcos, tampoco sabía cómo construirlos y mucho menos sabía cómo iba a llevárselo para donde estaba el mar, el océano o el lago más cerca. Él nunca había visto ni oído nada como un barco tan grande como el que Dios le estaba pidiendo que construyera. Ni mucho menos iba a tener el acceso a todos los materiales que iba a necesitar para construirlo. También podemos decir o deducir que no iba a tener la ayuda de sus hijos durante mucho tiempo, porque para el tiempo en el que Dios le ordenó esto, sus 3 hijos probablemente aún eran unos niños. Algunos consideran que sus hijos no nacieron sino hasta que Noé tuvo 500 años de edad. Es más, la Biblia lo aprueba. Génesis 5:32 dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Alguien dijo que uno de los más grandes actos prácticos en toda la historia de fe fue cuando Noé cortó el primer árbol para sacar la madera del arca. Ese fue el primer acto de fe en toda la historia, cuando Noé agarró el hacha y empezó a tirar el primer árbol para construir el arca. Dios, hermanos, dice la Biblia que le advirtió de las cosas que nunca antes habían sucedido. ¿Ya lo vio en Hebreos 11:7? Dios le advirtió de las cosas que nunca antes habían sucedido. Bueno, Noé respondió al mensaje de Dios por fe, a pesar de que nunca había llovido en la tierra. Es decir, los seres humanos antes del diluvio no conocían lo que era la lluvia. La Biblia dice que brotaba una especie de riego de la tierra, que era lo que hacía que las hierbas y los árboles crecieran, pero nunca había caído nada del cielo. Dios le advirtió a Noé de las cosas que nunca habían ocurrido. Pero cuando Dios lo llamó para cumplir una tarea, él no dudó en hacerlo, porque recuérdese que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y fue por la fe, dice la Biblia en el versículo 7 de Hebreos 11, que hizo la tarea con temor. Subraya esa parte, por favor, en su Biblia. Con temor. ¿Sabe qué significa eso? Con reverencia, con respeto. Es más, la Nueva Versión Internacional dice con temor reverente. Está ahí en sus notas si lo quiere subrayar. Con temor reverente, Noé construyó el arca. No dudó, no se quejó, no le echó la responsabilidad a alguien más. Él simplemente con temor reverente hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Noé demostró el debido respeto a la orden que Dios le había dado. El debido respeto. Ahora piense por un momento en todas las burlas que la generación perversa de aquella época pudo haber hecho para Dios. Incluso para el mismo Noé, burlándose por construir un barco donde no había un mar cerca, donde no había un lago cerca. Pero Noé con reverencia hizo lo que Dios le había pedido. Dios le dio una instrucción específica para la tarea. Y con toda la reverencia, dice Hebreos 11:7, Noé preparó el arca. Lo único que tenía fue una orden de Dios y eso fue más que suficiente para él. Ahora no se sabe con certeza cuál es la longitud de un codo, que esa es la medida que usa Dios para pedirle a Noé el tamaño del barco. No se sabe a ciencia cierta cuál es la medida exacta en la época de Noé. Muchos afirman que era más o menos como 50 centímetros. Es decir, que un codo medía medio metro. Eso es lo que algunos consideran. Otros dicen que una manera para medir un codo era de la punta de su codo a la punta del dedo de en medio. Eso sería un codo en la época bíblica. Bueno, usando estos ejemplos como base,
Podemos decir que el arca medía 133.5 metros de largo, un poco más de 22 metros de ancho y 13 metros de alto. En pocas palabras, o como algunos lo consideran, medía lo largo que medía una cancha y media de fútbol americano con un edificio de 4 pisos de alto. Ahora, los ingenieros navales, escuche bien, han descubierto que las dimensiones y la forma del arca dan forma al diseño del barco más estable que jamás se haya construido en la historia del mundo. El más estable que jamás se haya construido. Ellos consideran que el arca no estaba diseñada para maniobrarla, es decir, no tenía un timón. Recuérdense que Dios en ningún momento le dijo que le hiciera un timón. No había modo que se pudiera manejar, pero su estabilidad es lo más impresionante. Con el propósito, todo esto Dios lo hizo con el propósito de proteger mejor a quienes estaban en ella. Mire, cuando Dios llamó a Noé para aquella gran tarea, le mencionó el pacto que él estaba dispuesto a hacer con un hombre. Dios, el Dios eterno, el Dios omnipotente, haciendo el pacto con un ser humano. Génesis 6:18 dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Mire, la autenticidad de la fe de Noé queda demostrada por su obediencia al llamado de Dios. Por la fe, Noé atendió, obedeció el llamado de Dios. Desde la perspectiva divina, la fe y la obediencia son inseparables, les dije. No se pueden separar una y la otra. Dios quiere que confiemos en Él y que le obedezcamos de la misma manera que Noé lo hizo. Por muchos años todo el pueblo pensó en cierta manera que Noé estaba loco, y así era como lo trataban. El loco del barco probablemente le decían. Pero a pesar de eso, Noé se mantuvo firme. Mire, esta semana leía que en la época de los 70, donde la gente salía a predicar con letreros en las calles de este país, la gente se ponía letreros grandes. No sé si alguna vez usted ha visto esto, pero letreros que te decían algo al frente y letreros que decían algo atrás. Y básicamente lo que decían era probablemente una confrontación al pecado por enfrente y un alivio para ellos en la parte de atrás. Entonces los hombres o las mujeres se ponían esta especie de letreros en la época de los 70 y salían a caminar. No decían nada, simplemente caminaban por las calles. Bueno, esta semana leí acerca de un hombre que caminaba con un letrero así, y en la parte de enfrente decía: soy tonto para Cristo. Y ese es el letrero que él tenía enfrente. Y en la parte de atrás tenía la frase o la pregunta: ¿para quién es tonto usted? ¿Soy tonto para Cristo? ¿Para quién es tonto usted? Bueno, este hombre en su artículo decía que el sentido principal del anuncio es que toda persona es tonta para alguien. La pregunta es: ¿para quién? Noé obedeció con fidelidad a Dios, y Dios honró su obediencia y honró su fe. Él obedeció al llamado de Dios, hizo el arca tal y como Dios se lo indicó, exactamente las mismas medidas, los mismos detalles, una puerta, una ventana, ciertos niveles, ciertos compartimientos. Noé hizo todo exactamente como Dios se lo pidió. No solamente para su familia, porque la Biblia dice que su familia se salvó en ella. No, era para todo aquel que quisiera. Noé creyó y obedeció en todo lo que Dios le dijo. Ahora, note en segundo lugar, porque estamos hablando de un héroe de la fe, y el héroe de la fe es Noé. Y en segundo lugar, por la fe Noé condenó al mundo conocido. Por su fe, la fe que lo salvó a él fue la misma fe que condenó al mundo. Mira el versículo 7, si es tan amable, en Hebreos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Por esa misma fe condenó al mundo. Por esa misma fe condenó al mundo.
Mire, la obediencia de Noé incluyó la proclamación del mensaje de Dios sobre el juicio que vendría para todo el mundo. Dios llamó a Noé a predicar mientras él construía. ¿Se recuerda que le dije que por 120 años este hombre construyó y predicó al mismo tiempo? Bueno, la predicación estoy seguro que fue más difícil que la construcción. Alguien dijo, escuche bien, ahí en sus notas está esta cita: los trabajos difíciles siempre son más fáciles de manejar que las personas difíciles. Y Noé vivió en una época llena de personas difíciles. Mire, segunda de Pedro 2:5 dice que él no perdonó al mundo antiguo, sino que Dios guardó a Noé y lo hizo, subraya esto por favor, pregonero de justicia, un predicador, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si algún hombre tuvo razones para lamentarse por el tiempo en el que vivió, ese debió haber sido Noé. Él creció en la época más mala y más corrupta de la historia. Y esa maldad, dice la Biblia, que llegó a la presencia de Dios. La semana pasada veíamos Génesis 6:5, que quiero traer a su mente en esta mañana. Dice Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Y qué hizo Dios? Cuando la maldad llegó hasta la presencia de Dios, Dios decidió destruir todo lo que estaba en el mundo. Mire, Jesús fue claro al escribir el carácter. Jesús estaba describiendo el carácter de la gente que vivía en los tiempos de Noé, y cómo Dios, así como lo hizo en el pasado, está preparando juicio para este mundo, así como lo hizo en los tiempos de Noé. Mire, Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos viviendo en esa época, hermanos. Usted y yo estamos viviendo en los días de Noé. Y Cristo dijo que así como en los días de Noé, así iba a ser la venida del Hijo del Hombre. Bueno, vea cómo Jesús describe el carácter de esta gente. En primer lugar, ahí en sus notas, era gente que no le importaba el tiempo en el que vivía. No le importaba el tiempo en el que vivía. Se les había advertido de un juicio y ellos seguían haciendo simplemente las cosas que hacían normalmente. Estaban involucrándose en actividades diarias, como si nada iba a pasar, como si nada estaba pasando. Mateo 24:38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. No quiere decir que comer y tomar sea malo. Es decir, usted está tomando agua, toma una soda, no está diciendo eso. Casándose y dando en casamiento, tampoco está diciendo que casarse sea malo, a no ser que alguien tenga una opinión diferente. Pero en el día de Noé dice, hasta el día de Noé entró en el arca. Esta gente estaba involucrándose en actividades sin que les importara lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Gente que no le importaba el tiempo en el que vivía. Ahora, nota en segundo lugar, era gente ignorante del tiempo en el que vivía. No les importaba, ellos eran ignorantes de lo que estaba pasando. Los vecinos inconversos de Noé pudieron haber entendido el llamado de arrepentirse, porque Noé predicó el mismo mensaje por 120 años. 120 años. ¿Sabe cuál era su mensaje? Mire, cuando alguien se acercaba y le preguntaba, oye, ¿y ese barco para qué es? ¿Y ese barco qué? Está bien grandote, ¿para qué lo vas a usar? Entonces Noé decía, mire, ese barco es porque Dios va a mandar agua del cielo y todos vamos a poder entrar en él y nos vamos a salvar. Por 120 años el mismo mensaje. La gente tuvo oportunidad de arrepentirse si tan solo hubiera querido. Eso le pasa a usted y a mí. ¿Sabe por qué usted no cambia? Porque usted no quiere. ¿Sabe por qué usted no se arrepiente? Porque usted no quiere. Por 120 años fue el mismo mensaje. Noé entendió el plan de Dios para condenar por su propia voluntad a un mundo perverso.
lo que nos prueba a nosotros en nuestra día, que Dios no manda a nadie al infierno. La gente solita va caminando para allá. Eso es lo que dice Mateo 24:39. Y esta gente, dice Jesús, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se imagina esta gente cuando dice la Biblia que fue Dios quien cerró la puerta del arca? No fue Noé, no fue ninguno de sus hijos. Fue Dios quien dijo: hasta aquí la oportunidad. ¿Se imagina esta gente cuando empezó a caer las primeras gotas? Recuérdense que ellos no sabían que era el agua. O sea, por 120 años habían escuchado que iba a caer mucha agua, no agua, mucha agua. Pero cuando esta gente empezó a sentir las primeras gotas, estoy seguro que más de alguien fue a la puerta a tocar y a decir: déjanos entrar, ya te creemos. El problema era que ni el timón estaba en las manos de Noé, ni la puerta estaba en las manos de Noé. Lo único que Noé tenía era una pequeña ventana puesta en el cielo para ver cuando el agua caía y cuando el agua se había acabado. Lo único que Noé tenía. Lo único que Noé tenía era una pequeña ventana en el techo del arca. No la puerta, no un timón. Hermanos, el trabajo de Noé simplemente fue advertir a las personas de su época de que Dios juzgaría y condenaría su maldad y su incredulidad. Estoy seguro que el corazón de Noé se partió al escuchar a esa gente gritar allá afuera, pero no había nada que él podía hacer. Por 120 años Dios les había advertido: va a venir agua, el barco va a servir para salvarnos. Todos ellos habían tenido la misma oportunidad que Noé tuvo de conocer a Dios y su voluntad. Alguien dijo que la diferencia entre Noé y quienes le rodeaban no era la cantidad de luz que ellos tuvieron, sino la respuesta a la luz. Les dio 120 años para que recibieran advertencia y se arrepintieran. ¿Y usted piensa que Dios no tiene misericordia con nosotros? Bueno, mire lo que dice el Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Subráyelo si usted piensa que Dios es malo. Si usted piensa que Dios condena, no. Clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y usted piensa que Dios quiere que todos se vayan al infierno? No, le dije que solita la gente se va para ahí. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahora subraya esto: no queriendo que ninguno perezca. Ahí está el arca y tiene la puerta abierta, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, en realidad cuando Noé nació hubo una clase de advertencia. Es decir, Noé les advirtió por 120 años, pero hubo una advertencia previa. ¿Se recuerda la semana pasada que con Enoc también hubo una cierta advertencia? Cierta advertencia. Bueno, con Noé y su nacimiento también hubo una pequeña advertencia de lo que Dios estaba a punto de hacer. Estoy seguro que muchos que escucharon esa advertencia se arrepintieron y buscaron a Dios, o buscaron hacer las paces con Dios. Esta advertencia ocurrió 500 años antes de que él comenzara el arca. Cuando su padre Lamec, el papá de Noé, se llamaba Lamec, le puso nombre. Mire lo que Lamec dijo acerca de Noé: el niño que estaba naciendo. Génesis 5:29. Este niño, refiriéndose a Noé, subraya esto: nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Ese niño Noé les iba a dar descanso. Claro, es más de certero que cuando Noé construyó el arca, su padre ya había muerto. Pero su padre reconoció que era lo que ese niño iba a hacer. Desde el principio, hermanos, vemos que Noé iba a ser especial, ya que es el único miembro de esa generación de quien vemos una explicación de su nombre. Lamec dijo: nos traerá alivio. Lo que resulta con esto es que el nombre de Noé suena en el hebreo muy, pero muy parecido a la palabra hebrea que significa descanso, alivio o reposo.
el nombre de Noé en hebreo, suenan estas dos palabras similares. Y es por eso que Lamec dijera: este niño nos va a traer descanso, alivio y reposo. Mire, el mundo conocido en aquella época no tenía excusa por su pecado antes de que Noé comenzara a construir el arca. Menos lo iba a tener durante los 120 años que Noé estaba construyendo el arca. 120 años. Incluso cuando los hombres a veces vivían casi 1000 años, 120 años es una gran cantidad de tiempo para que alguien se arrepienta. 120 años era tiempo más que suficiente para que alguien quisiera arrepentirse, lo hiciera. Pero al igual que en nuestros días, la gente de aquella época inventa 1001 excusa para no arrepentirse. Aplazan su decisión con Cristo. ¿Se recuerda que hace un tiempo le comenté que en Guatemala yo conocí a un pastor, y este pastor me contaba que él por mucho tiempo, por varias semanas, fue a visitar a un muchacho que estaba enfermo de SIDA en el hospital de la ciudad? Yo conocí a este pastor y él me contaba que todas las tardes este pastor iba a visitar a este muchacho. El muchacho estaba desahuciado, tenía SIDA, él iba a morir. Los doctores habían dicho que por un par de semanas más él iba a vivir. Así que el pastor aprovechaba todos los días para decirle: Cristo te ama. Y si yo estoy aquí es porque Él me envió para darte una oportunidad a ti. Y cada tarde después de que este pastor llegaba y visitaba a este muchacho le decía: tal vez mañana, pastor, hoy no, tal vez mañana. Y así lo hizo por varias semanas. Llegó un día donde el pastor lo fue a visitar y el pastor le dice: ¿sabes qué? Voy a orar para que mañana Dios te dé una oportunidad. Mañana yo voy a venir a la misma hora. Ese día él fue en la tarde, en la noche ese muchacho murió. Y murió con la oportunidad enfrente de él. 120 años es mucho tiempo para que alguien pueda buscar de Dios y arrepentirse. Pero en medio del ridículo, de la maldad y de los años, donde había más preguntas que respuestas, Noé obedeció y predicó el mismo mensaje. Noé no aplazó la tarea. Noé también pudo sentirse tentado a inventar excusas, pero no lo hizo. Él buscó obedecer a Dios y predicó en obediencia el mismo mensaje. Va a venir agua y ese barco es para salvarnos. La vida y el testimonio de Noé resplandecieron para advertir al mundo, pero al mismo tiempo para condenar al mundo. Es decir, que la vida de Noé resplandeció para advertir al mundo, pero resplandeció también para condenar al mundo. Alguien con una fe así reprende al mundo con su propia vida. Jesús dijo que el tiempo de su venida iba a ser como en los días de Noé, y la similitud de aquellos días con los nuestros son tan, pero tan grandes cada vez que avanzan en ellos. Ellos rechazaron el mensaje, así como hoy en día la gente también rechaza el mensaje. Ellos vivían en una época de maldad, de inmoralidad, de violencia, de vulgaridad, de groserías, de mentiras, de homicidios, de blasfemias, tal y como nosotros lo estamos viviendo en nuestros días. En aquella época hubo un pequeño grupo que se arrepintió: Noé, su esposa, 3 hijos y sus esposas. Al igual que en nuestros días, somos pocos los que nos arrepentimos. En aquella época Dios se llevó a Enoc, que es una representación de lo que Cristo hará con la iglesia cuando Él venga por ella. En aquella época Dios hizo un gran barco para que todo aquel que quisiera entrar en él se salvara. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él se salve también. Gran similitud, gran similitud. Ahora nota en tercer lugar, y ya con esto terminamos. Por la fe, Noé recibió la justicia de Dios. Noé recibió la justicia de Dios. Ahora nota el versículo 7, si es tan amable. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Nota la última parte: y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios, hermanos, recompensa a todos aquellos que tienen fe en Él y que diligentemente la obedecen.
Dios recompensó la fe de Noé, quien obtuvo la justificación divina. Dice la Biblia que él vino a ser justo únicamente por la fe. ¿Se recuerda que hace un momento leíamos Génesis 6:9? La Biblia dice que Noé era un varón justo, y esta fue la primera vez que en las Escrituras se le llama a alguien, a un ser humano justo, la primera vez. Es más, en Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque en ti he visto justo, varón justo, delante de mí en esta generación. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús para salvación hemos obtenido la justificación que viene de Dios. Romanos 3:22 dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esto es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Esto quiere decir que ahora el Padre nos ve a nosotros como Él ve al Hijo. Nos ve con la justicia que el Hijo tiene por la fe que hemos puesto en el Hijo. Es cuando usamos, mire, esto es más o menos cuando usamos lentes de colores. No sé, alguna vez se ha puesto algún lente de algún color, sea rojo, sea azul. Todo lo que usted ve lo ve azul. Todo lo que usted ve lo ve rojo. Bueno, así es como Dios ve. El doctor MacArthur dice que aquel predicador de la justicia, refiriéndose a Noé, de la justicia divina, también se convirtió en heredero de la misma justicia. Noé creyó en el mensaje que predicó, tal y como Enoc lo hizo antes de él. Creer y obedecer. Noé se convirtió en un heredero. Y una de las bendiciones que pudo tener, escuche bien, una de las bendiciones de esa herencia que él pudo tener es que esa herencia él se la transmitió a sus hijos. Mire, hermanos, la fe o la obediencia de fe impactó. La obediencia de Noé impactó la vida de su familia. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Impacta su fe la vida de sus hijos? ¿Su obediencia? ¿Impactan sus hijos? La vida de sus hijos, de su familia, fue impactada por la fe de Noé. Ellos, al igual que todo el resto del mundo, pudieron haberse negado a entrar al arca con él, pero no lo hicieron, porque la fe de un hombre impactó la vida de su familia. Ellos eran tan malos como el resto de aquella generación. Ellos eran tan malos como Noé. Pero ellos entraron al arca el mismo día que Noé entró en ella. Mire lo que dice Génesis 7:6-7. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos Sem, Can y Jafet, su mujer, la esposa de Noé, y sus mujeres, las esposas de sus hijos. Ahora, ¿qué vieron ellos? Déjame hacer una pregunta y como padres con honestidad responderla. Escuche bien. ¿Qué vieron ellos en la vida de su padre que los hizo también entrar en el arca con él? ¿Qué vieron? ¿Qué cosas vieron? Y espero que en su célula usted comente, pero ¿qué cosas vieron ellos en la vida de ese hombre para que ellos también? Bueno, ellos vieron una fe implacable, definitivamente. Ellos vieron una convicción, 120 años, nunca rendirse ante la burla. Ellos vieron una fe, ellos vieron convicción, ellos vieron determinación. Este viejito estaba listo para construir, no importando cuánto tiempo le iba a durar. Pero ¿sabe qué otra cosa ellos vieron? Ellos vieron perseverancia, 120 años, con una mano predicando, y con una mano predicando y con la otra mano construyendo. Su vida fue un gran ejemplo para ellos. Y sin dudarlo, sus hijos decidieron seguirle. Mire, una vez que Cristo se convierte en mi Salvador, déjeme decirle que yo tengo la obligación de compartirlo con otros, principalmente con los de mi casa. Quiero afirmar que la fe no es transferible. Usted no va y agarra su fe y la pone en una píldora y se la da a sus hijos para que se la tomen todas las noches.
no es transferible, pero la fe es influenciable. O como alguien dijo, la fe no es transferible, pero sí contagiosa. Y Pablo, hablando de la fe de Timoteo, afirmó en 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Está Pablo hablándole a Timoteo. Pero esa fe, antes de que estuviera en ti, le dice, la cual primero estuvo ¿en dónde? En tu abuelita Loida, y también estuvo en tu madre Eunice. Y aquí tenemos una abuelita transmitiéndole a su hija y una hija transmitiéndole a su hijo. Y estoy seguro, dice Pablo, que también en ti. Loida, la abuelita, Eunice, su madre, y la fe de Timoteo. Y estas dos mujeres eran cristianas convertidas con anterioridad, posiblemente en el mismo ministerio del apóstol Pablo, especialmente en su ciudad natal, que era Listra. Ellas de alguna manera habían contagiado su fe sólida en este muchacho desde que él era un niño. Lo que nos insta a nosotros, hermanos, a no ocultar nuestra luz en casa. Nuestras familias son tierra fértil para plantar la semilla del evangelio. Así que permita que padres, hijos, cónyuges, hermanos, hermanas se enteren de la clase de fe que usted tiene. Porque cuando un hombre se muestra su fe, ese hombre impacta la vida de otros. ¿Se recuerda que Jesús en una ocasión liberó a un hombre que había estado endemoniado? Y cuando este hombre endemoniado fue libre, lo primero que él quería hacer era seguir a Jesús. O sea, él quería convertirse en uno de los que anduviera detrás de él siguiendo. Este hombre era endemoniado, Jesús viene, lo libra, y lo primero que este hombre le dice es: yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Él estaba convencido que ahora tenía la oportunidad de impactar a otros con su testimonio. ¿Se imagina que Jesús fuera y todos supieran? Jesús viene con alguien que estuvo endemoniado, pero él mismo lo liberó. Eso era como un testimonio para escuchar. Pero cuando Cristo se enteró lo que este hombre quería hacer, de ir con él a las campañas, de ir con él a predicar, mire lo que Jesús le dijo en Marcos 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso fue lo que Noé hizo. Por la fe Noé recibió la justicia, y por la misma fe él pudo impactar la vida de su familia. Y cuando el diluvio acabó y Noé y su familia salieron del arca, dice la Biblia que lo primero que este héroe de fe hizo fue un altar para adorar junto con su familia. Él, su esposa, sus hijos y sus nueras. Ahora era el tiempo para agradecer y adorar y honrar a Dios por lo que había hecho. Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. La fe de Noé impactó a sus hijos de tal manera que estuvieron con él hasta el último minuto de la travesía, de la construcción del arca y de su estadía en ese lugar. Ellos entendieron que por la obediencia de su padre, ahora ellos tenían una nueva oportunidad. Dios usó a sus 3 hijos. Escuche bien el impacto. Dios usó a sus 3 hijos para repoblar la tierra. Génesis 9:1 dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo las mismas palabras que le dijo a Adán y Eva en el inicio: fructificad y multiplicaos. Ahora ustedes tienen la tarea de llenar la tierra. Termino con esto. La fe de Noé sigue impactando nuestra vida. Pero en primera instancia, la fe de Noé impactó a los de su casa. Mire, la obediencia, hermanos, siempre es recompensada, especialmente con otros que quieren seguir nuestro ejemplo. Así que, por la fe, Noé obedeció a Dios. Vamos a orar entonces. Pues, Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estar aquí. Y aunque pudiéramos haber estado en cualquier otro lugar, hoy tenemos la bendición de escuchar tu palabra. Y por eso te damos gracias. Te damos gracias porque
Este héroe de la fe nos muestra cuán importante es la obediencia. La obediencia sin dudarlo. La obediencia sin pensarlo. La obediencia sin preguntar. La obediencia sin excusas. La obediencia es buena. Y tú nos mandas a nosotros a que por medio de nuestra fe obedezcamos. Seamos fieles a tu llamado. Por medio de esa fe Noé demostró que se puede ser fiel en medio de la incertidumbre. No había llovido nunca, pero fue fiel a su llamado. Por 120 años nadie se convirtió, pero fue fiel a su llamado. Y ahí podemos darnos cuenta, Señor, cuán importante fue la fe de este hombre que forma parte de la galería de los héroes de la fe. Señor, ayúdanos a tener esa clase de fe. Ayúdanos a obedecerte a ti sin poner ninguna excusa de entre medio. Si esta tarde tú me estás llamando a arrepentirme, ayúdame a obedecer y a no pensar en qué van a decir los demás, sino a pensar que tú me estás dando una oportunidad hoy para buscar de ti. Una oportunidad para conocerte. Una oportunidad para amarte. Una oportunidad para acercarme a ti. Una oportunidad para buscarte. Estos son mis 120 años que tú me estás dando una oportunidad. Señor, que mi corazón responda al llamado de tu palabra. Que mi corazón responda al llamado que tú estás haciendo a mi vida en esta tarde. Señor, gracias por la vida de Noé, porque nos muestra que en medio de las burlas y el ridículo tal vez que estaba haciendo, su fe fue premiada. Recibió la justificación que viene de ti. Que nosotros también podamos recibir la misma justificación, Señor, y que su ejemplo impacte mi vida y que mi ejemplo impacte la vida de mi familia. Que mis hijos vean en mí lo que los hijos de Noé vieron en él. Él fue fiel. Ayúdame a ser fiel. Hermano, yo no sé si usted lucha en su vida con la obediencia. Muchas veces como cristianos aplazamos tantas cosas, le damos larga a Dios. Usted sabe qué es lo que Dios quiere de usted, pero usted le está dando largas a Dios. Usted está aplazando su obediencia. Usted está diciéndole: Dios, tal vez mañana, tal vez mañana, tal vez mañana. Tenga cuidado, porque probablemente no va a haber un mañana. Y usted va a estar delante de un Dios al cual va a tener que rendir cuentas. Obedezca, hermano. Obedezca. Obedezca al llamado que Él le hace, cualquiera que este sea. Que tenga usted la convicción de que Dios lo está llamando para una tarea especial. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Permite que ella venga a obrar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe que obedezcan al llamado que tú haces. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.